Jornada, estamos asistiendo en directo a las primeras Olimpiadas Republicanas. No sé si quiere apostillar algo Pedro Quevedo. Pues nada, que en fin, me parece bien que se haga deporte, sobre todo en estos entornos complicados. Hacer deporte es una idea estupenda. Pero ¿no les parece un poco frívolo Claro, estas imágenes que nos llegan jugando a la raqueta en medio del paseo de Gracia con pelota? Lo que se está tratando de hacer es quitarle hierro al desborde que se ha producido en los días anteriores, donde todo muy pacífico, pero había una agresividad tremenda en las calles, y entonces ahora pues la estrategia es vamos a hacer ver que somos gente detrás. Así que digo lo del deporte irónicamente. Bueno, compañeros, analistas, vamos con la ronda de preguntas en la mesa. Pedro Guerra. Don Pedro Quevedo, la voz más crítica al pacto Nueva Canarias, Coalición Canaria, es Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, que se ha manifestado públicamente que no apoya, por decirlo de algún modo, esta unión del nacionalismo canario. ¿Teme usted que durante la campaña electoral Antonio Morales pueda hacer campaña contraria a los intereses de este pacto? Bueno, la verdad es que no me lo parece, ¿no? Es decir, yo tengo que decir que eso, lógicamente, no es un tema que me parezca agradable, ¿no?, que haya ocurrido esto, porque creo que eso tiene sus canales, pero le voy a decir una cosa, ¿eh? Frente a eso, lo que hay es una decisión de la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias por unanimidad en relación con los candidatos, y por unanimidad, menos una abstención, que no sé cómo se llama, con una abstención, el acuerdo con Coalición Canaria, después de un debate larguísimo que se produjo en 2 días diferentes de la misma semana. Por lo tanto, yo no voy a perder un minuto en esta cuestión, todo el mundo tiene derecho, cada uno tiene que considerar cómo lo expresa. A mí me puede gustar más o menos, pero lo que es verdad es que esta organización ha tomado una decisión con una mayoría absolutamente suficiente y por lo tanto lo demás carece de relevancia. José Miguel. Señor Quevedo, se ha producido la catarsis y hay que pensar en el futuro. ¿Cuál es el decálogo o las acciones preferentes que tiene usted previsto como prediputado si llega al Congreso? Bueno, vamos a ver, esa es una, como conteste completa la pregunta, entonces alguien me va a matar. No, pero la desgrana, la puede desgranar, pero porque sí tiene tengo que decir, de sí, no tengo más remedio. 3 elementos básicos, 3 elementos básicos. El primero, garantizar que las conquistas que alcanzamos en el año 2017 y 2018 en los presupuestos generales del Estado se respeten y se mantengan. Es algo que no está nada claro con lo que ha pasado en los últimos tiempos. Segundo lugar, que el régimen económico y fiscal de Canarias, renovado después de un larguísimo trabajo parlamentario en el que estuvimos codo a codo muchos, hay que respetarlo. Y ese régimen económico y fiscal reconoce cosas, singularidades absolutamente determinantes para esta tierra. Absolutamente determinantes para esta tierra. Por cierto, el 75% está metido dentro del régimen económico y fiscal de Canarias. Sí. Tercero, el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. El nuevo estatuto fue producto de otro debate enorme, y el estatuto hay que desarrollarlo, y ese estatuto transforma esta tierra si las cosas se hacen bien. ¿Por qué digo esto con esta firmeza? Pues porque ya nos ocurrió que en el último presupuesto que se presentó proyecto de presupuesto, lo primero que pasó fue que nos incumplieron el régimen económico y fiscal de Canarias. Lo cual es bueno, ya lo había comentado antes, ahora que me doy cuenta. Esas son, yo creo, la esencia del trabajo que hay que desarrollar. Grosso modo. Paco. Sí, señor Quevedo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto han pesado los regulares resultados electorales de Nueva Canaria en las elecciones pasadas de abril y en las elecciones pasadas de mayo en la decisión de llegar a un acuerdo con Coalición Canaria para ir de la mano en estas próximas elecciones las dos fuerzas políticas? Bueno, pues, hombre, seguro que ha pesado mucho. Si hubiésemos sacado nosotros uno, pues a lo mejor no estaríamos hablando de lo que estamos hablando. Esto es así de evidente. Pues a veces a la fuerza ahorcan, se suele decir, pero también es verdad que uno tiene que ser capaz de interpretar la realidad y de girar. ¿Por qué? Porque lo que hemos detectado es que se fueron 70.000 votos nacionalistas canarios, cada uno con su perspectiva, a la basura. Y es verdad que yo creo que Nueva Canarias es más fuerte, sensiblemente más fuerte, como se demostró después, por ejemplo en Gran Canaria y tal, pero si nos obcecamos en esto no avanzamos. Entonces la cuestión es la siguiente: si oye, estamos en condiciones de, a pesar de las discrepancias que tenemos en Canarias, que son muchas, y lo reconocemos las dos partes, estamos en condiciones de pactar en torno a estas 3 ideas básicas que le he contestado al señor Fraguela antes. ¿Sí o no? Sí. Y hubo un montón de gente de abajo a arriba de las dos organizaciones que presionaron. Eso como es público y notorio. Pues eso facilitó el acuerdo, porque a veces necesitas tener una sacudida. ¿Por qué? Porque en nuestras elecciones generales, que si viene la extrema derecha, que si la izquierda y que si la derecha,
que si el voto útil, que tal, desaparece. Desaparece, es muy difícil mantener la cabeza fuera del agua. Eso es algo que o lo reconoces y lo identificas o quiere decir que tenemos una ceguera patológica con la que no nos mereceríamos el respeto de la gente. Le hemos ofrecido a la gente un acuerdo después de analizar la realidad con detenimiento. Ángeles. Señor Quevedo, es usted el padre del 75%, Bueno, es una medida estupenda, pero que parece que tiene un efecto perverso. sí. Yo quería preguntarle qué margen de mejora o de mejoría tenemos, en el caso de que ustedes lleguen efectivamente a tener influencia en el Congreso, ¿qué margen de mejora tenemos con esto? Pues mira, después de que no estuvo el padre aquí en el Congreso de los Diputados, lo que ocurrió fue que desapareció este asunto hasta que nos enteramos que las compañías aéreas estaban haciendo lo que ya habíamos dicho que iban a hacer, abusar de los pasajeros y abusar con los precios, y hacer colusión de intereses, que es la manía que tienen algunos, ¿no? Insaciables con estas cosas. La respuesta a esto estaba clara. Yo le hice una pregunta en el hemiciclo al señor Ábalos diciéndole, va a ocurrir esto y usted tiene la obligación de vigilar esto desde el Ministerio. Tiene la obligación de vigilarlo la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que es su función. Y usted tiene la obligación de irse a Europa, porque estaba en el acuerdo, era verdad que el acuerdo se había hecho con el Partido Popular. ¿Y Canarias no tiene esa responsabilidad también de vigilar esa No subida de podemos, precios? no, por es parte de que las es compañías? el Ministerio de Fomento, está en manos del Gobierno de España. Y el irse a la Unión Europea a hacer la que es la medida definitiva. Si te vas a la Unión Europea y consigues que se establezca la obligación de servicio público de este tipo de vuelos, esto es un lío que para contarlo necesitaríamos todo el tiempo. Pero eso significa básicamente que se reconoce que tenemos un grave problema de movilidad si no es a través del transporte aéreo, lo cual es evidente. No conozco a nadie que se vaya en barco si tiene prisa a Cádiz, ¿verdad?, para después llegar a Madrid. No conozco a nadie que haga esto. Por lo tanto, eso se puede ganar. ¿Sabe la ventaja de esa obligación de servicio público? Se lo dije textualmente y me dijo que lo iba a hacer. Estamos esperando el santo advenimiento, claro. La ventaja es que se ponen precios máximos de referencia. ¿Sabe dónde pasa eso? En Canarias. ¿En Canarias se han desbordado los precios? No, señor. Y no se han desbordado porque en Canarias hay obligación de servicio público y hay, además de que yo tengo que decir una cosa, las compañías aéreas canarias se han comportado caballerosamente en esto. Dijimos, no lleguen al tope, hombre, que no es razonable, de lo que les permite la obligación de servicio público. Y no han llegado al tope. Porque es que ahora resulta que esto es el mundo al revés, o sea que tienen mucha más demanda gracias a esto y en vez de disminuir los precios suben. Pues yo pensé que cuando crecía la demanda disminuían los precios. Es que los principios del mercado los adaptan a algunos como les apetece. Le quiero hacer una pregunta personal. Venga. Personal. Y quiero que me conteste de forma Personalmente. Mírame los ojos, sí. A ver, así. ¿Qué es lo mejor, lo más positivo de ser congresista, de ser diputado en este caso? ¿Y cuáles son los mayores inconvenientes que usted encuentra? Personalmente. Voy a empezar por los inconvenientes. Cuando uno está allí más bien solo, entre 350, y se da cuenta que cada vez que uno habla de Canarias, hay algunos que dicen, ya está con el tema de Canarias, sí, bueno. Es una especie de sensación de soledad dura. ¿Los ve? Dura. Esas caras, hombre, no es que lo ve, lo sabe, dice, porque es que está, dice, claro, al final es tú defendiendo, hombre, en este caso Ana Brahma, aunque no hemos estado siempre en las mismas posiciones, ha estado en la misma ciudad. Y esto tiene su dureza, porque en el fondo estás tú solo allí, en un discurso que es contracorriente con las tesis de la mayoría, porque con todos los respetos del resto de los diputados y diputadas canarias de los partidos centralistas, que los hay también, que son muy canarios y solo faltaba que les quitemos la partida de nacimiento, se les nota poco. Pero no es por nada, sino porque manda quien manda y mandan los aparatos centrales de los partidos. Lo positivo, que cuando consigues impactar, bueno, lo positivo en el plano político, la verdad es que el nivel político es alto. Hay de todo, bastante de todo, pero el nivel político es alto y por lo tanto es un lugar donde se aprende y donde te tienes que forzar para estar al nivel. ¿Qué ha aprendido Pedro Quevedo de su etapa en el Congreso? Si ahora hombre, yo creo que de política institucional mucho, porque claro, es que si no estás muerto, tienes que hacer esto. Y también creo que la manera de relacionarte con los otros poderes, la presidencia de la comisión del estudio de la posible o de la supuesta financiación irregular del Partido Popular. Ahí le vemos en todas las televisiones y en todos los medios. Esto ha sido un máster, importantes líderes políticos. Porque tienes que,
Claro, entonces tienes que aprender contención, saber cuándo hay que apretar, cuándo no, maduras políticamente muchísimo. Cuando tienes esto es así, esto es positivo, por lo tanto te enriqueces, creces personalmente, creces políticamente, y si tienes la responsabilidad de, si te quedas allí votando lo que votes, nadie te hace ni caso, fue lo que nos pasó en el primer año con la mayoría absoluta del Partido Popular, que fue terrorífico, porque fue muy interesante, porque aprendes no sé qué, pero no influyes en nada. Si además tienes la capacidad de influir, entonces estás ante el reto de, si lo haces bien, sentirte razonablemente orgulloso del trabajo, no es poco. Bueno, pues muchísima suerte en estas próximas elecciones. Ustedes son los representantes políticos los que tienen que velar porque se cumplan nuestros derechos, porque mejore la economía, porque mejore el estado de bienestar, y los ciudadanos se pronunciarán en las urnas el próximo mes de noviembre. Le agradezco muchísimo que haya inaugurado esta ronda de entrevistas que comenzamos hoy con usted, con Pedro Quevedo, candidato de Nueva Canarias, Coalición Canaria, al Congreso por la provincia de Las Palmas. Gracias. Nada, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer inaugurar este programa.